con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Apreciados amigos y hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Una vez más les saludamos en este día, sus hermanos Sandra Torres, Richard López, que con mucho amor les traemos con la palabra en el corazón. Hoy nos ocupa la lección número 20. El título de esta lección es El Sembrador y la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, los versos del 1 al 9 y del 18 al 23. El texto para recordar nos dice: pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Los objetivos para esta lección son los siguientes: afianzar el proyecto de Dios en los procesos de la vida y los desafíos del mundo en que vivimos, escudriñar el corazón para escuchar, recibir y contribuir en el esparcimiento de la palabra de Dios, afirmar la responsabilidad de ser exponentes de la palabra de Dios en la familia, en la iglesia y en todo lugar. En el vocabulario nos acompaña la palabra parábola, que es una breve narración dicha por Jesús con el propósito de producir una educación moral y religiosa. La parábola revela una verdad espiritual de forma comparativa. Mi esposa y yo vivimos en Santa Isabel. Santa Isabel es un pueblo que se caracteriza por la siembra de frutos menores. En la casa de la urbanización de nosotros vivimos, cuando vamos hacia la parte posterior de la urbanización, de varias urbanizaciones que están unidas en este sector, están todas las fincas que producen distintos frutos en este pueblo. Vemos, también usted puede ver los famosos molinos de viento que están en toda la llanura y que se elevan y pueden ser vistos desde Ponce y desde Salinas a distancia por la altura que estos molinos tienen. Así que el pueblo ahora es el pueblo de los molinos, pero también es el pueblo de la agricultura de frutos menores que por muchos años ha venido sembrándose en este pueblo. Como hobby, yo practico el ciclismo de montaña, y es por todos los caminos entretejidos entre las fincas de este pueblo que puedo observar todo el proceso de preparación, siembra, cultivo y recogido de los distintos frutos que aquí se siembran. Así que vemos la disciplina, vemos el dominio con el que los agricultores manejan el terreno, al igual que en la parábola que vamos a ver hoy se observa distintos detalles que son mencionados en la Escritura, y yo puedo observarlos también cuando voy recorriendo por los distintos caminos entre las fincas que he mencionado. Hay camino duro, hay piedras, hay espinos, y también está el terreno fértil de donde brotan los frutos. Así que esta parábola para mí cobra un significado bastante real, porque yo vivo en un pueblo agrícola y paseo por todos estos lugares donde uno puede observar el proceso de cultivo de cada fruto y el cuidado
el abono, el recogido, la limpieza de estos terrenos para luego volver a ser usados. En el texto, Jesús habla de un sembrador que salió a sembrar la semilla en su campo como una ilustración a través de una parábola. La parábola es una historia real con un significado celestial, o sea, a algo cotidiano, a algo común, Jesús le pone un mensaje importante para las vidas de aquellos que están escuchando. Y es un significado para enseñar sobre un punto de interés principal que él está hablando, y con detenimiento, pero sin mucho detalle, él plantea su posición, su tesis, lo que quiere enseñar a través de esta ilustración. El propósito es tener, de esta parábola, el propósito es tener una buena semilla y sembrarla en un buen terreno para que germine y tenga el mejor fruto. En esta parábola, la referencia es el reino de los cielos, de acuerdo con las oportunidades y enseñanzas que había estado impartiendo Jesús y deseaba establecer a toda su audiencia. Pero antes de seguir hablando de la parábola, vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer el pasaje y comenzamos a leer en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. En el verso 1 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Para los discípulos que están escuchando junto a las demás personas, el tema del reino de Dios era complicado. Muchos de ellos no lograron en esta fase del ministerio de Jesús entender necesariamente qué Jesús quería decir cuando hablaba del reino. Recordemos que el pueblo judío siempre esperaba un Mesías conquistador que iba a derrocar los poderes políticos dominantes en este momento de Roma y que iba a volver a establecer a Israel como una gran nación. Así que era complicado para ellos escuchar hablar de un reino, pero de un reino de los cielos. Al mismo tiempo hablaba de justicia, hablaba de paz, hablaba de que los cautivos serían liberados.
y al tiempo hablaba de cosas que tenían que ver con el cielo, y ellos como que en su mente en este momento no entendían lo que Jesús realmente quería decir. Pero de todas maneras, ellos recibieron lo que Jesús les hablaba con apertura, con esperanza. La multitud no recibía necesariamente tampoco la esencia del mensaje, y Jesús decidió entonces usar ilustraciones, y en esta ocasión utilizó una ilustración conocida por la gente para que la gente tuviera un mejor entendimiento del asunto. Me imagino, si fuera aquí en Santa Isabel, como ya yo he mencionado, que Jesús estuviese sentado en uno de los bancos o en uno de los lugares para descansar que hay aquí varios en estas fincas, y comenzar a decir, miren, y señalar a las fincas que están aquí a nuestro alrededor y dijera, mira, ahí el sembrador salió a sembrar, y él comienza a desarrollar la enseñanza cerca de lo que ellos estaban viendo, lo que ellos conocían, porque posiblemente la gente que estaba allí escuchándole también participaban de la siembra y posiblemente también eran agricultores. Así que tenían entendimiento del asunto en la ilustración que Jesús les estaba diciendo. Así que, y Jesús entonces hace una referencia a siembra. Y dentro de la siembra habla de 4 tipos de terrenos. Habla del camino, habla de los pedregales, habla de los espinos y habla del terreno fértil, que se identifica como el área de preferencia para destacar el tema. Y comienza Jesús a hablar de los distintos terrenos, ¿sí? Es importante señalar que en este momento histórico los agricultores sembraban simplemente lanzando las semillas. No era como la manera técnica de hoy, que se entierra la semilla, se utiliza el sistema de riego por goteo para que de esta manera brote y el agua llegue directo a la raíz y comience entonces el proceso de crecimiento, desarrollo, cuidado para finalmente la cosecha. En aquel tiempo se tiraba la semilla, y como era tirada, asperada, de una manera que ellos iban como un saco tirándola al terreno, podemos entender que el viento podía tomar alguna de estas semillas y volarla hacia otro lugar que no fuera precisamente el lugar de la tierra fértil. Así que, y sabemos entonces que al caer la semilla en distintos terrenos, en distintos lugares, el fruto final, el producto final, también iba a tener variaciones, porque depende de dónde caiga, así podría ser la variante del fruto que podría surgir de esta semilla. Así que la suerte de cualquier palabra, entonces, en esta parte nosotros tenemos que enfatizar que depende del oído. O sea, la palabra que es predicada, la palabra que es enseñada, depende de quien la escucha, depende del oído que está escuchando y de la atención y del corazón de aquel que está escuchando esta palabra. Así que de primera parte tenemos que entender que toda palabra predicada y enseñada no necesariamente penetra el corazón, aunque Isaías dice que toda palabra que es dicha, que sale de la boca de Dios, cumple el propósito por el cual ha sido enviada. No es menos cierto que esa palabra en algunas ocasiones tiene un fruto significativo, pero en otras no lo tiene, porque depende mucho del oído del que está escuchando. Así que según hay variantes en el terreno, también hay variantes en las personas que están escuchando. La misma semilla cae en 4 suelos
No son semillas distintas, es la misma semilla, pero cae en 4 suelos, 4 tipos de terrenos diferentes en el mismo campo. Tampoco es que yo tomé una semilla y fui y sembré una parte en Santa Isabel, una parte en Coamo, una parte en Juana Díaz, una parte en Ponce, una parte en Salinas, que son los pueblos más cercanos alrededor de Santa Isabel. No es eso. Estamos hablando del mismo terreno en el mismo lugar. Así que cae en el mismo terreno, en diferentes y en el mismo campo. Tampoco es que aquí en el lugar donde yo vivo, que se conoce como el área de Jauca 2, ¿no? Del pueblo que es donde está la llanura, donde se siembra todo. No es que yo sembré aquí y otra parte la sembré en Gavia, por ejemplo, que es otro sector de Santa Isabel. No, es en el mismo campo. Mirando desde mi ventana en mi casa, que puedo ver toda la llanura y los molinos y todo lo que les he mencionado al principio, sería exactamente en el mismo lugar. Así que no estamos hablando de que distintos terrenos y distintos lugares, no. El mismo terreno en el mismo lugar. ¿Okay? Una, entonces, cae junto al camino. Junto al camino, que es el tránsito habitual de la gente. Cuando usted camina y usted ve un lugar por donde la gente camina consistentemente y todo el mundo camina por ahí, aunque pueda haber hierba alrededor del campo, por donde todo el mundo camina, se forma un camino que es distinguible porque el terreno se pone duro. Los lugares por donde nosotros habitualmente corremos bicicleta son caminos preparados para los tractores y otros vehículos que caminan para inspeccionar y llevar abono y otros nutrientes a los frutos que hemos mencionado se siembran en este pueblo. Así que ese terreno, por lo regular, es un terreno duro, bien duro. ¿Okay? Así que cuando Jesús habla de la semilla que cae entonces en este terreno que es sometido constantemente a las pisadas y al rigor de las personas, de los animales y de las carretas, tenemos que entonces concluir que Jesús está hablando del oidor de mente cerrada, aquel que no es capaz de mirar más allá de lo que él piensa. Representa a los que no oyen la palabra con interés, con entendimiento. Y de hecho entonces la palabra es arrebatada de sus corazones, porque tienen el entendimiento endurecido, nublado. Realmente no entra la palabra. Y hay muchas cosas que pueden cerrar la mente de una persona. Podemos mencionar algunas de ellas y puede haber muchas más. Pero cosas que pueden cerrar la mente, endurecer la mente y obstruir el oído de una persona son los prejuicios. Los prejuicios pueden hacer que uno esté ciego ante todo lo que no quiera ver. Recuerden el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por lo tanto, cuando usted está prejuiciado en contra de algo o de alguien, por más interesante, por más verdad, por más profunda que sea la palabra que se está hablando, como usted no recibe de buena gana de la boca de la persona o del lugar o de la situación donde usted esté y que usted no le agrada, pues esa palabra no puede escucharla, usted no puede recibirla, usted no puede analizarla, no puede comprenderla. Y ese puede ser una razón de su endurecimiento mental. Otra puede ser, y hablamos de un carácter inmoral,
puede ser que la persona esté en una práctica de vida de inmoralidades, lejos totalmente de Dios. Y esa forma de vida que una persona puede estar observando puede cerrarle la mente. Puede que haya una verdad en la Escritura que condene su práctica de vida, lo que está haciendo. Entonces, como la palabra me está señalando, la Biblia me señala, la palabra predicada o la palabra enseñada me está señalando mi estilo de vida, y yo no quiero dejar mi estilo de vida, porque eso es lo que yo creo que para mí está bien, pues entonces simplemente cierro mi oído a la palabra. No puedo seguirlo porque yo amo hacer esas cosas. Y como la palabra denuncia lo que está mal, la Escritura me dice que lo que hago no es correcto, pues mejor no la oigo. Y muchos se niegan a escuchar o a reconocer la verdad que los condena. Nadie le gusta escuchar que le digan la verdad. Y cuando usted lee la Escritura, cuando usted profundiza en la lectura de la Biblia, se da cuenta que hay conductas que la Biblia señala que no son correctas, que son abominables delante de Dios. Por lo tanto, mejor niego la palabra, no la escucho y comienzo a hablar mal de las personas que predican y de las iglesias y de todo aquello que me está señalando una conducta incorrecta, pero no es la persona, no es la iglesia, es que la propia palabra de Dios lo señala. Y como yo no quiero dejar mi estilo de vida y para mí eso no es negociable, pues entonces mis oídos se cierran, porque la verdad me condena. Porque, repetimos, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Añadan ustedes algunas otras situaciones a lo que puede ser el endurecimiento del oído para no escuchar o dejar que la palabra de Dios penetre nuestras vidas. El segundo terreno es los pedregales, donde la tierra es muy finita. Hay tierra, pero cuando usted escarba un poco, lo que encuentra es piedra debajo de ese terreno. Aquí en mi casa, por ejemplo, cada vez que yo voy a sembrar algo, siembro. Cuando comienzo a escarbar el terreno, comienzan a salir piedras. ¿Por qué? Porque todos estos terrenos los preparan con relleno que normalmente es piedra, para que sirva de base a la construcción de las casas. Pero no utilizan piedra para el lugar donde se construye la casa, no, le echan a todo el terreno. Cuando uno va a hacer algo, comienza uno a sacar piedras y piedras. He tenido que sustituir entonces esa tierra por tierra buena para poder sembrar alguna que otra cosa que he sembrado en mi casa. Y eso es lo que pasa, es tierra que cuando usted por encima ve, mira, sí, pero cuando escarba un poco, lo que hay es una superficie rocosa, no tiene mucha profundidad. Y en este caso, la semilla brota por el poquito de tierra que hay, brota. Pero cuando viene el calor, viene el sol, hace que se seque rápidamente porque no tiene profundidad. O sea, la raíz, mientras más profunda esté, más apegado a los nutrientes de la tierra, pues más es saludable y mejor desarrollo puede tener. Pero si no tiene mucha profundidad, la raíz, el sol la seca, la castiga y la planta no puede echar hacia adelante, no se desarrolla, no tiene la capacidad porque no tiene raíces a causa de la superficialidad donde fue sembrada. ¿Y qué representa eso para nosotros? Representa la emoción o el entusiasmo momentáneo, efímero, sin compromiso por enfrentar la vida y superarla, o sea, por echar raíces. Este tipo de persona
que simplemente aceptan lo que sea, recogen de aquí, recogen de allá, van a cualquier lugar, no lo piensan mucho, simplemente se lanzan, en un momento toman una decisión apresurada, pero de la misma manera lo dejan. Este es el tipo de persona que tú dices, necesitamos a alguien que nos ayude a trabajar en tal cosa, y allí se levanta, sí, yo voy. Cuando tú le llamas, mira, tenemos que ir el lunes, el miércoles, el jueves, y luego la semana que viene, jueves, viernes y sábado, dice, yo no puedo. Pero tú te anotaste, tú dijiste que puedes ir, pero realmente, porque cuando se da con la realidad, yo lo que quería era algo fácil, rapidito, pero si esto requiere mucho tiempo, un esfuerzo continuo de mi parte, por un tiempo prolongado, pues no, esto no es para mí. De igual manera, a veces podemos señalar personas que, mira, candidatos para las juntas de gobierno, las juntas de síndicos, los ancianos de las iglesias, sí, aquí yo voy, no van a las reuniones, no quieren ir a las reuniones, siempre están presentando una excusa, pero entonces, ¿para qué aceptaste? Son situaciones que uno debe pensar. El compromiso con el Evangelio es un compromiso serio, y cuando usted se compromete en una tarea con el Señor, debe usted hacer un esfuerzo para cumplirle. Mire, la tarea, la obra no le va a salvar, y en eso estamos claros, pero cuando usted hace un compromiso con la organización, usted debe cumplir, porque estamos hablando de que si usted no cumple con su tarea, entonces no somos eficaces en el servicio y la ejecución que la iglesia necesita. Por lo tanto, nosotros miramos a este tipo de personas que es la semilla que crece en pedregales, como aquello que representa la emoción y el entusiasmo efímero, como hemos mencionado, sin compromiso. Recoge lo que a la persona que tiene siempre que estar en la moda, siempre tengo que estar presente. No, yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí para que me vean. Yo soy parte, yo quiero ser parte. Empiezan cualquier pasatiempo y de una manera inmediata, cuando se trata de adquirir una nueva técnica, cuando se trata de participar en algo nuevo, entusiasmados. Pero en cuanto se le presenta la más mínima dificultad, o simplemente se le quitan las ganas, lo abandonan. Se enfría y lo abandonan. Este tipo de personas, hermanos, tenemos una mente que Dios nos obliga y nos dice. Dios nos dio un cerebro, Dios nos dio una mente, Dios nos dio una razón. ¿Saben para qué? Para que la usemos. Tenemos la obligación moral de usar los dones que Dios nos ha dado, de tener una fe inteligente. Hermano, el cristianismo tiene sus exigencias y hay que mirarlas de frente antes de aceptarlas. Antes de aceptar cualquier cosa, usted tiene que mirarla, analizar y ver si realmente usted puede. Si usted realmente quiere y puede. Porque hay gente que quiere y no puede. Hay personas que pueden y no quieren. Y está el que puede, quiere y lo hace. Así que debe usted analizarse dentro de ese cuadro motivacional del que quiere y no puede, el que puede y no quiere, y el que quiere y puede y lo hace. Y aceptar con valor y con gozo lo que el Señor le ofrezca. El ofrecimiento cristiano, hermano, no es solo un privilegio, es también una gran responsabilidad.
y tenemos que cumplir con ella. El tercer terreno son las espinas, donde la tierra parece fértil y crece el fruto, pero también hay espinas, y la espina crece con el grano, y la espina es más fuerte. Siempre, óigame, siempre la hierba mala, siempre los matojos, las espinas son más fuertes que el fruto o el arbusto o la mata, como le queramos llamar, de frutos. Siempre es más fuerte. Así que la espina es más fuerte y se enreda dentro de el fruto y la ahoga. Y esto representa una respuesta momentánea a la palabra. Pero cuando se va a la vida, se ahoga, porque junto al crecimiento hay espacios para todo tipo de cosas, para todo tipo de prioridades del corazón. Hemos recibido la palabra, queremos crecer en ella, pero entonces tenemos muchos issues, tenemos muchas situaciones, tenemos una mente, como hemos dicho, tenemos la obligación de usarla, de tener una fe inteligente, pero el cristianismo tiene sus exigencias y hay que mirarlas de frente, eso lo hemos dicho, ¿okay? Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la responsabilidad de no desplazar a Cristo del lugar que le corresponde. Nosotros tenemos que mirar la respuesta que damos a la palabra y tenemos que tratar de desarraigarnos, desprendernos de aquellos problemas que nos distraen, de aquella situación que nos atrae, de aquel entretenimiento, de aquella vida, de aquella persona, de aquello que ocupa mi mente en lugar de Cristo. Así que el terreno con espinas es el terreno donde crece la semilla, crece la palabra, pero alrededor está rodeado de todo tipo de personas, situación, problemas que me quitan el tiempo y me distraen. Por lo tanto, es necesario que usted se llene de la palabra de Dios para que eso que le distrae, le entretiene, le ocupa el lugar de Cristo, no le impida seguir creciendo. Así que si es necesario desprenderse de algunas cosas que a usted le gustan, pues miren, despréndase de ellas. Si es muy novelero, pues mire, disciplínese y deje de ver novelas. Si le gusta estar saliendo todo el tiempo a comprar y gastar, disciplínese y evite hacerlo. Si hay personas cuya conversación no es positiva, no es una conversación adecuada, pues miren, trate de distanciarse de este tipo de personas. Si hay un vicio que usted tenía y sigue llamando la atención, pues mire, busque ayuda y trate de que no le ahogue cada una de estas situaciones que hemos mencionado. Por último está la buena tierra, que no tiene hierba mala, que no tiene nada que le distraiga y representa la respuesta por necesidad, la respuesta con entendimiento, una decisión con entusiasmo, una decisión con convencimiento, y valga la cacofonía, ¿no? Donde usted está convencido, hay convicción de lo que usted cree y tiene una mente abierta, siempre está dispuesto a aprender. Esa es la buena tierra. Está listo para escuchar. Aquí la semilla entonces germina con raíces profundas y produce frutos. Dice la Escritura, el que tenga oídos, y ese que tenga oídos constituye una interpelación a la necesidad, o sea, al imperativo
de tener la disposición para escuchar si el deseo es aprender. Traduce la audición en acción. Por lo tanto, el que representa la buena tierra, el buen terreno, sabe escuchar, se entusiasma y recibe esa palabra, siente que la necesita y se impone la necesidad de seguir escuchando, de aprender para poner por acción lo que ha escuchado. No es el que simplemente se queda en un éxtasis elevado y ahí quedó todo, no. Es el que puede tomar acción luego de escuchar y aprender. Como decía Santiago, es una fe que obra, una fe que se demuestra con acciones. Así que Jesús llama a nuestra atención y llama la atención de la iglesia del Señor, nos llama en relación con la transmisión del mensaje y la forma en que ese mensaje es recibido. Así que Jesús está diciéndonos a cada uno de nosotros cuál debe ser nuestra meta y cómo transmitir y observar el campo que tenemos alrededor, de camino duro, de piedras, de espinas y de terreno bueno. El mensaje de Jesucristo no restringe. No es que Jesús esté diciendo, bueno, pues a los del camino no, a los de las piedras no, a los de las espinas no, a los del terreno bueno sí no. Porque el mensaje no está restringido a un número o X número de personas. Todo lo contrario. El mensaje de Cristo es liberador, libera el alma, libera la razón. De hecho, nos da razón a cada uno de nosotros para encontrar la plenitud de la paz que Cristo ofrece en medio del caos del camino, ese camino duro por el que tenemos que caminar todos, de las piedras que nos encontramos en el camino, de los obstáculos que a veces se interponen en nuestro caminar y de las espinas que en medio del camino a veces salen y tratan de ahogarnos y no nos permiten movernos. Se entrelazan a veces, compiten con lo que queremos hacer porque quieren ahogarnos. Pero esa es la realidad de nuestra vida también. No obstante, el mensaje del sembrador de Cristo para este tiempo es una invitación a mantener la buena semilla produciendo. Quiera el Señor que nos convirtamos nosotros en portavoces de ese buen mensaje para que caiga en esa buena semilla, caiga en un buen terreno y germine a 30, a 60 y a 100 por uno. Que así sea en el nombre del Señor. Resumimos esta lección diciendo: el mensaje de Cristo genera una respuesta personal y propia en cada ser humano que merece el entendimiento, la atención y la disposición. Es la responsabilidad de cada cual mantener el corazón y la razón en buen estado para recibir, para preservar y que el fruto de la buena semilla germinada sirva de testimonio en el campo de la vida. Esperamos que esta lección nos haya edificado, que sirva para nuestro crecimiento, que sí, siempre hemos dicho que la sigan estudiando, profundicen en ella y la hagan parte de su vida y de su ministerio para llevarla a otros, como nosotros con la palabra en el corazón. Nos despedimos con la oración y nos vemos, si así Dios lo permite, la próxima semana. Oremos. Señor Jesús, anhelamos mantener el terreno de nuestro corazón adecuado para el buen crecimiento de tu palabra. Enséñanos a eliminar de raíz las espinas
a sacar las piedras o cualquier cosa que limite el fruto de nuestra vida. En tu nombre hemos orado. Amén, amén, amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor les acompañen hoy, mañana y siempre. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.